Les invito a abrir sus Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, los versículos del 8 al 16. Hoy tenemos la segunda clase de esto que hemos llamado un panorama cristocéntrico del Antiguo Testamento. Es el material que estoy enseñando en el Instituto Bíblico, que ha sido grandemente bendecido, y por eso lo quiero traer a esta enseñanza del domingo en la mañana. Un panorama cristocéntrico del Antiguo Testamento, o efecto Emaús, pasión por Cristo desde el Antiguo Testamento. La primera clase que vimos es el prólogo del Antiguo Testamento, Génesis capítulo 1, del 1 al 5. Lo vimos la semana pasada, la visión más amplia del plan de Dios, y lo titulamos Un plan tremendo para el Rey Eterno. Hoy vamos a hacer algo que es un poco inusual. ¿Quién de ustedes, después de leer un libro, el prólogo de un libro, continuaría leyéndolo por la mitad? ¿Quién de ustedes, después de leer el prólogo de un libro, iría a leer ese libro y a seguirlo leyendo por la mitad? Eso no tiene lógica. Sin embargo, eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Nos hemos propuesto aprender más, amar más, disfrutar más el Antiguo Testamento, y ya vimos su prólogo, maravilloso, es un plan tremendo, pero si no identificamos bien al protagonista y no construimos de aquí en adelante la historia centrada en ese protagonista, por eso es que casi no lo entendemos. Por eso es que casi no amamos ni disfrutamos el Antiguo Testamento, porque él no es una historia coherente para nosotros. No tiene un sentido, no tiene un norte, no tiene una brújula. Parece un montón de hechos que explican la historia de la humanidad, la historia de una nación, Israel, pero no se enlazan con nada, no van hacia ningún lugar en nuestra mente. Ellos en su contenido sí, pero en nuestra mente no. Y la razón es porque no tenemos claridad sobre su protagonista. ¿Quién es ese protagonista? Así que al identificar claramente ese protagonista y colocarlo en el centro de la historia, todo se va a construir de manera diferente. Todo va a tener mucho más sentido, va a ser más deleitante y más útil para nosotros. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos directamente a la mitad del Antiguo Testamento, y a leer este texto, que no es otra cosa que el pacto de Dios con David, el pacto davídico. Y en este pacto davídico Dios identifica al protagonista del Antiguo Testamento, un rey eterno. Vamos a leer entonces 2 de Samuel 7, del 8 al 16. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ahora pues dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El tema de nuestro pasaje es el pacto de Dios con David, y el título que le hemos puesto es Antiguo Testamento, la historia de un rey eterno. Antiguo Testamento,
la historia de un rey eterno. ¿Cuál es el contexto en que fue dado el pacto davídico? El contexto del pacto de Dios con David es el fracaso de Saúl, el primer rey de Israel. Las afugias, las aflicciones de David, las persecuciones que vivió antes de llegar al trono, por fin llega al trono. Y cuando llega al trono de Israel, como él es un hombre conforme al corazón de Dios, a diferencia de Saúl, que es un hombre conforme a su propio corazón, David quiere establecer el reinado de Dios sobre Israel. Y por tanto, en el centro de Israel, en el centro de la nación, debe estar la morada de Dios. Debe haber un templo en el que habite su presencia, como en el tabernáculo en el Antiguo Testamento. La presencia especial estaba allí. Debe haber un templo en el centro del país, en el centro de la nación. Esa morada debe contener la presencia especial de Dios, esa presencia gobernante y protectora que el pueblo tanto necesita. Eso sube al corazón de David y David lo comenta con el profeta Natán, el cual de una forma ligera y desprevenida le dice: adelante, haz lo que hay en tu corazón, Dios está contigo. Pero Dios le dice: no, ese no es mi plan. Dios aparece a Natán. Lo que acabamos de leer son las palabras de Natán a David, de parte de Dios. Dios aparece a Natán y le dice que tiene otro plan para David y su templo. Dice Dios a Natán: David no me construirá casa, un hijo suyo me construirá casa, más bien yo le construiré casa a David. Y da el pacto davídico. En el pacto, Dios comienza con un preámbulo. El preámbulo es un recordatorio de todas las bendiciones que Dios le ha dado a David. Te he hecho grande como los grandes sobre la tierra, te he librado de tus enemigos, te he dado todo lo que tienes y todo lo que eres hasta el día de hoy. Y Dios se identifica en este preámbulo como el rey sobre David, el verdadero rey supremo, soberano, divinos, que está sobre el rey humano, que es David. Y ese rey supremo, soberano, divino, le jura al rey humano tres cosas. Le jura tres cosas. Y eso es lo que es un pacto. Un pacto es un juramento. Dios habla, hace una promesa y a esa promesa la sella con un juramento. Y eso es un pacto. Un pacto es una promesa a la cual se sella con un juramento. La palabra pacto no sale en nuestro texto, pero otros pasajes de la Escritura donde se mencionan estas palabras, como el Salmo 89, allí sí aparece la palabra pacto. Así que no hay duda de que este es un pacto, el pacto de Dios con David. Y hay una palabra clave en el texto que domina todo el pasaje, y es la palabra eterno. La palabra eterno o para siempre o eternamente, esa palabra domina el pasaje. Así que en el pacto davídico vemos tres cosas que el rey divino le jura al rey humano. Tres cosas. Uno, un lugar eterno, en el verso 10a. Dos, un reposo eterno, en el verso 10b al 11a. Y tres, nuestro protagonista, nuestro elemento principal hoy, un rey eterno, desde los versos 11b al 16. Tres cosas entonces, tres juramentos del rey divino al rey humano: un lugar eterno, un reposo eterno y un rey eterno. Veamos esas tres cosas en el pacto davídico. Primero, un lugar eterno. Dice el verso 10: además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar, y noten esta frase final, y nunca más sea removido. Nunca más sea removido. Recuerden que está hablando Dios. Y cuando Dios dice nunca más, es nunca más. Así que Dios está prometiendo un lugar del que nunca más Israel será removido. Así que eso es un lugar eterno.
¿Cuál es ese lugar? Bueno, ese lugar ya lo conocíamos desde el pacto de Dios con Abraham. En el pacto de Dios con Abraham, Dios señaló a Canaán como el lugar donde la descendencia de Abraham habitaría en relación con Dios. Y Dios, sacando a Israel de Egipto, lo lleva a Canaán por amor a Abraham. Por promesa hecha a Abraham, Dios entra a este pueblo, a Canaán. Y allí en Canaán, bueno, antes de Canaán, pero con el propósito de que cuando entren a Canaán se ponga en práctica, Dios les da el pacto mosaico. El pacto mosaico. Y el pacto mosaico establece que la permanencia del pueblo en esa tierra depende de la obediencia del pueblo a las leyes del pacto mosaico. La llegada a la tierra fue algo totalmente gratuito, dado al pueblo por amor a Abraham, pero la permanencia en la tierra depende de la obediencia del pueblo al pacto mosaico. Pero aquí, en el pacto davídico, sucede un cambio. La figura del Rey Eterno, la presencia del Rey Eterno, cambia las condiciones, los términos por los cuales ellos permanecerán en la tierra. Ya no será más el requisito que la obediencia del pueblo sea la que mantenga al pueblo en la tierra. Ahora sería la obediencia del Rey. Es la obediencia del Rey Eterno la que hará que el pueblo de Dios tenga un lugar eterno. No es la obediencia del pueblo, ahora en el pacto davídico, sino la obediencia del Rey. Y desde ya podemos ver que nuestro propósito está bien enfocado. ¿Cuál es nuestro propósito para poder entender, amar, disfrutar y aprovechar mejor el Antiguo Testamento? Nuestro propósito es hacer que el Rey Eterno sea el centro de todo. El cambio que vemos entre el pacto mosaico y el pacto davídico en relación con la posesión de la tierra es algo exactamente igual a lo que estamos haciendo. El centro de todo está siendo el Rey Eterno, no más la obediencia del pueblo, sino el Rey Eterno, la obediencia del Rey Eterno, no la obediencia del pueblo. Así que aquí tenemos un avance, un cambio. Ya no será más la obediencia del pueblo, sino la obediencia del Rey, y eso coloca al Rey en una posición de mediador. En otras partes del pacto davídico vemos que esta función de mediador se realiza gracias a que Dios en el pacto davídico hace una unión entre el rey y el pueblo. Ustedes recuerdan un pasaje muy conocido, segundo de Samuel 24 y primero de Crónicas 21, donde David desea hacer un censo. ¿Recuerdan ese pasaje? Cuando David quiere hacer un censo, algo que es producto de su orgullo, no de la voluntad de Dios, y Dios lo castiga por hacer ese censo. Pero ¿sobre quién envía Dios el castigo? No sobre David, sino sobre el pueblo. De hecho, cuando David ora, él dice: Dios, ¿qué han hecho estas ovejas para que tú las castigues así? El pecado es mío. El propósito de ese pasaje es mostrar la unión entre el rey y el pueblo. Es esa unión entre el rey y el pueblo la que hace que el rey sea el centro de todo. El rey no es solamente quien gobierna, quien habla de parte de Dios. El rey divino habla a través del rey humano, sino que es la obediencia del rey la que establece todo en el reino de Dios. Todo depende del rey, nada depende de nosotros, nada depende del pueblo, todo depende del rey. Y yo les propongo que en esa misma forma debemos estudiar el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Génesis depende del Rey Eterno, Éxodo depende del Rey Eterno, Levítico, Números, Deuteronomio, todo, en el centro de todo, en el centro de todo pasaje, en el centro de toda ley, en el centro de toda narrativa, en el centro de toda profecía, en el centro de todo salmo, en el centro de todo relato apocalíptico, en el centro de todo el Antiguo Testamento está el Rey Eterno. Si eso se graba en nuestras cabezas, y cuando nosotros abrimos nuestras Biblias, vamos con ese elemento ya allí marcado, el Antiguo Testamento será más fácil de entender.
más deleitoso y tendrá un efecto transformador mucho más fuerte en nosotros. El Rey eterno, entonces, es el que asegura un lugar eterno que le promete Dios a David para su pueblo en el pacto davídico. Pero en segundo lugar, vemos que Dios promete a David y a su pueblo un reposo eterno. Vean conmigo el verso 10b al verso 11. Dice, después de y nunca más será removido, dice, y ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso sobre tus enemigos. Un reposo de sus enemigos, un reposo eterno, dice, ni los inicuos lo aflijan más. ¿Qué es esto? Este Rey eterno destruirá para siempre los enemigos de su pueblo. ¿Puede su pueblo destruir a sus enemigos? No puede. El pueblo es débil. ¿Por qué el Antiguo Testamento grita con fuertes gritos, necesitamos un rey? Cuando usted lee el libro de Jueces, hay una frase que se repite en el libro de Jueces constantemente. Cada quien hacía lo que bien le parecía en Israel porque no había un rey. Es una especie de grito que nos dice: el pueblo es débil, el pueblo tiene la tendencia a desviarse, el pueblo va a desobedecer, el pueblo será eliminado por sus enemigos si no tienen un rey. El único que puede librarlo de sus enemigos es un rey. El pueblo necesita un rey, solo tendrá descanso si tienen un rey. El rey evitará que se desvíen a los ídolos, el rey evitará que violen el pacto de Dios. El rey con su presencia poderosa los fortalecerá a todos y hará que todos sean fuertes para obedecer las leyes de su Dios. Oh, necesitamos un rey. Lo necesitamos urgentemente. Y hermanos, eso no ha cambiado mucho. Nosotros tenemos, como hijos del siglo XX y XXI, una gran desventaja sobre los antiguos. Nosotros no sabemos qué es estar en la presencia de un rey. Nosotros no admiramos nunca una figura real. Es más, nosotros nos criamos con un sentido de aborrecimiento hacia las figuras reales. Tan solo los europeos mantienen algo de esa admiración y de ese sentimiento de necesidad de un rey. Los españoles, tal vez los ingleses, los nórdicos, que todavía tienen reyes, unas monarquías simbólicas, pero nosotros aquí en el Nuevo Mundo nunca hemos tenido un rey. Nosotros no sabemos qué es estar en la presencia de un rey, nosotros no sabemos para qué sirve un rey, y en ese sentido tenemos desventaja sobre los antiguos. Los antiguos sabían que era un rey y sabían que era estar ante la presencia de un rey. Y sabían qué podía hacer un rey por ellos. Ellos sabían que sin un rey siempre serían derrotados por sus enemigos, porque el rey es su caudillo supremo, su adalid supremo y el mejor guerrero y el hombre más sabio. Y cuando un rey se paraba sobre su ejército, al frente de su ejército, y arengaba a su pueblo: vamos a vencer por Jehová, por nuestro pueblo y por el rey. Los hombres que peleaban daban la vida por ese rey. Nosotros no conocemos eso, no tenemos idea. Por tanto, no sabemos qué es tener descanso a partir de un rey, qué es tener reposo a partir de un rey. Nosotros, los hijos de la democracia, tenemos esa gran desventaja sobre los antiguos. Pero este pasaje nos está mostrando que es absolutamente necesario para poder tener descanso, vivir bajo la sombra de un rey. Nosotros hoy no aceptaríamos que en Colombia hubiera un rey, jamás. Y de nuevo eso nos coloca en desventaja, porque nosotros nos imaginamos que ese rey va a ser malo, como todos los reyes de la historia de la humanidad han sido malos. La diferencia aquí es que nuestro rey es bueno, y nosotros sí podemos mirarlo como ese a quien tanto necesitamos y al único que nos puede dar descanso eterno de todos nuestros enemigos.
Y eso es lo que le promete aquí Dios, el Rey divino, al Rey humano David: descanso o reposo eterno. Así que el primer juramento del Rey divino al Rey humano es un lugar eterno. El segundo juramento del Rey humano al Rey divino, del Rey divino al Rey humano, es un reposo eterno. Y el tercer juramento del Rey divino al Rey humano es el que hace posible los dos anteriores: un Rey eterno. Vayan conmigo al resto del verso 11 y hasta el verso 16. Desde donde dice asimismo, en el verso 11, su segunda mitad: asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿A qué se refiere aquí el Rey divino con que Él le hará casa a David? ¿Cuál fue la intención inicial de David? Hacer una casa para Jehová. Pero Dios le dice a David: ¿cuándo yo le he pedido a alguien en Israel que me haga una casa, que me haga un templo? A nadie le he pedido yo eso. Así que no se te ocurra, esto tiene que ser hecho por mí, iniciativa mía, no tuya. Más bien, yo te voy a hacer una casa a ti. ¿A qué se refiere aquí la escritura cuando dice que Jehová le hará casa a David? Se refiere a una dinastía. ¿Qué es una dinastía? Es una sucesión de hijos de un rey que permanecen en el poder. La dinastía más duradera en toda la historia de la humanidad es la dinastía davídica. Duró aproximadamente 400 años. Así que eso es lo que Dios dice aquí a David: yo te haré casa, yo te daré una dinastía estable hasta que venga un rey eterno. Dice el verso 12: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, este es Salomón, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él, Salomón, edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. La última expresión, cuando dice y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, obviamente no se refiere a Salomón. Se refiere a aquel a quien Salomón representa. Salomón es un tipo del Rey eterno. Así que Dios le promete aquí a David un Rey eterno que se sentará sobre su trono eternamente. Salomón le hará casa, pero será uno que viene después de Salomón quien reinará en su trono eternamente. Verso 14: yo le seré el padre y él me será mi hijo. Nunca se había dicho de una persona en Israel que era hijo de Dios. El único hijo de Dios en Israel era el rey. Y esto obviamente para prefigurar a nuestro gran rey, el Señor Jesucristo. Y ahora viene, entre todas estas promesas incondicionales, Dios le está jurando a David algo que él hará. David no tiene que hacer nada, son regalos de Dios. Pero ese hijo de David sí tiene que hacer algo. La obediencia que se requiere para obtener justificación, salvación, Dios la traslada del pueblo al rey. Aquí viene una parte condicional del pacto davídico. El pacto davídico tiene una parte incondicional, que son promesas, gratis, regalos, gracia, y una parte condicional en la que el rey, hijo de David, tiene que obedecer para poder obtener otras bendiciones. Dice: y si él hiciere mal, 14b, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de mí. Lo que vemos aquí es que la obediencia requerida por Adán, lo que llamamos en teología el pacto de obras, es trasladada al hijo de David. La obediencia requerida sobre Adán en el pacto de obras es trasladada al hijo de David. Esto es el pacto con David. Dice el 15: pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa a través de ese rey eterno, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono, el trono de David, será estable eternamente.
Bien, estas son tres cosas claves que hay en el pacto davídico. 1, un lugar eterno. 2, un reposo eterno. Y 3, un rey eterno. Y el rey eterno es el centro de todo. El rey eterno tiene que dar la obediencia para obtener para siempre la tierra. El rey eterno tiene que dar la obediencia para obtener para siempre el reposo. El rey eterno es quien gobernará de parte del Dios, el rey supremo, el rey divino, eternamente sobre su pueblo. Y cuando leemos el pacto davídico pareciera que el pueblo que disfrutaría de esta obra magnífica del rey eterno fuese la nación de Israel, la descendencia genética de Abraham. Y aquí tenemos que aclarar que no es así. Estas promesas no son hechas a los circuncidados. Estas promesas no son hechas a los hijos genéticos de Abraham. Estas promesas lo vemos por el resto de la Escritura, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 9, y lo veremos también en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 15. Estas promesas no son hechas para los hijos físicos de Abraham, porque Dios puede levantar a Abraham hijos aún de las piedras, sino que estas promesas son hechas para los hijos de la fe de Abraham. Es para ellos quienes reciben estas promesas. No como enseñan nuestros hermanos dispensacionalistas, que estas promesas son y deben ser cumplidas para los circuncidados, es decir, para los hijos genéticos de Abraham. El pacto davídico nos muestra entonces estos tres elementos con cosas extraordinarias como la unión entre el rey y el pueblo, que es un prototipo de la unión de la iglesia con Cristo, de la obediencia requerida por el rey para poder cumplir este reinado eterno, y como el pacto de obras, la obediencia requerida Dan se traslada al hijo de David, y como este rey eterno es la cabeza federal o representante federal de una nueva humanidad. Pero este pacto con David, que se convierte en el centro del Antiguo Testamento y la clave para su entendimiento, su mejor entendimiento, no nos da una imagen completa de todo lo que es el plan de Dios. Aquí hacen falta dos piezas muy importantes que las encontraremos también leyendo el Antiguo Testamento. ¿Quién lo dijera? Leyendo el Antiguo Testamento yo puedo entender muchísimo el plan de Dios. Pareciese que solo el Nuevo Testamento me dará ese entendimiento, pero no es así. El Antiguo Testamento me da mucho, pero mucho entendimiento del plan de Dios. Cuando tengo ambos, el Antiguo y el Nuevo, bien sincronizados en mi mente, yo puedo entender muchísimo mejor el plan de Dios. Le falta a este pacto davídico dos piezas claves para poder entender cuál es la obra de ese Rey eterno. Y la primera de esas piezas claves es la expiación. ¿Cómo logrará el Rey eterno un lugar eterno, un reposo eterno, una nueva humanidad de carácter eterno que no muere, que tiene vida eterna? ¿Cómo lo logrará? ¿Qué hará? ¿Cuál será su batalla? ¿Cuál será su logro? El resto del Antiguo Testamento nos dice con una palabra cuál es la misión del Rey eterno: es la expiación. Morir como un sustituto por el pueblo que Dios le dio. Le dará a lograr para ellos un lugar eterno, un reposo eterno, vida eterna, estar bajo su dominio eternamente. Pero aún así, entendiendo que la expiación es la obra del Rey eterno, falta una pieza clave que nos permite entender todo el plan. Y esa pieza clave la da el propio Rey eterno en la parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña muestra que la venida del Rey eterno tendrá dos etapas. En una primera venida vendrá a hacer expiación para fundar un reino espiritual en el cual Él señorea, pero en los corazones de su pueblo. Y que el avance de su reino consiste no en conquistar el mundo geopolíticamente, sino en conquistar los corazones de hombres, mujeres, niños, jóvenes, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y en su segunda venida vendrá a establecer su reino eterno, a destruir sus enemigos para siempre, a asegurar un lugar eterno y a dominar sobre todos eternamente. En la parábola del trigo y la cizaña muestra que la misión del Rey eterno se cumplirá en una etapa de siembra, como cuando el sembrador sale a sembrar, y una etapa de siega, cuando el sembrador coge la hoz,
el instrumento que le permite recoger la cosecha, y allí recoge lo que es suyo en su granero, y la paja, lo que no es suyo, lo arroja al fuego eterno. Así que el pacto davídico nos coloca en una condición ventajosa, pero no nos da todo el contenido. Necesitamos el resto de la revelación. Sin embargo, el pacto davídico es esencial para lo que vamos a ver de aquí en adelante. ¿Qué es lo que vamos a seguir haciendo en estas clases? ¿Qué es lo que vamos a seguir aprendiendo en estas clases? Habiendo leído el prólogo, Génesis 1 del 1 al 5, y habiendo colocado al Rey Eterno en el mismísimo centro de toda lectura, en el mismísimo centro de todo capítulo, en el mismísimo centro de todo libro, vamos a recorrer el Antiguo Testamento buscando cuál es el contenido principal del Antiguo Testamento en función del Rey Eterno. Así que lo que vamos a hacer es a responder las preguntas claves acerca del contenido del Antiguo Testamento, seleccionando pasajes claves que nos muestran cómo se construye la historia en función del Rey Eterno. Y lo primero que veremos será cómo el pacto adánico, el pacto de Dios con Adán, nos muestra la necesidad del Rey Eterno. Adán peca, deja al hombre en un estado de depravación, y el único que puede sacarlo de ese estado de depravación es el Rey Eterno. Y veremos ahí mismo en el pacto con Adán, Génesis capítulo 3, versículo 15, la promesa de un Rey Eterno y la misión del Rey Eterno, cómo Él pisará la cabeza de la serpiente y de esa manera logrará para su pueblo un lugar eterno, un reposo eterno, una vida eterna bajo su dominio como Rey Eterno. Y veremos cómo la humanidad crecerá en maldad, y ese aumento exagerado de la maldad tenderá a que Dios en su ira destruya a la humanidad, pero Dios hace un nuevo pacto, el pacto noético, y con ese nuevo pacto Dios preserva a la humanidad, preserva el globo terráqueo, a fin de que el Rey Eterno pueda venir y cumplir su misión. Eso lo veremos en el pacto de Dios con Noé. Y luego veremos cómo aparece uno de los pactos más importantes, el pacto con Abraham. Y allí en el pacto con Abraham veremos cómo Dios va a desarrollar su plan en función de este Rey Eterno, dándole a este Rey Eterno una nación. Abraham es el origen de la nación del Rey Eterno. Y por medio de dos pactos más, el pacto con Moisés, el pacto con David, Dios desarrolla la nación del Rey Eterno. ¿Y qué es la mayoría del Antiguo Testamento, desde Génesis 12 hasta Malaquías 4, sino el origen, el desarrollo, el fracaso y el anuncio de la purificación de la nación del Rey Eterno? La mayoría del Antiguo Testamento es acerca de la nación del Rey Eterno. Así que cuando uno está leyendo un libro del Antiguo Testamento, el libro de Levítico, cuando describe todos esos sacrificios, el libro de Deuteronomio, cuando describe todas esas leyes tan complicadas, usted las lee y dice: ¿y esto qué para mí? Y no le encuentro como sentido, no le encuentro como sabor, y no veo la hora de pasar algo que sea como más emocionante. Me gustan más los relatos históricos, pero estas leyes y estos ritos no les veo como gracia. Eso es porque no está ahí el Rey Eterno. Cuando usted coloca el Rey Eterno en el capítulo 1 de Levítico, en el capítulo 2 de Levítico, en el capítulo 3 de Levítico, todo cobra sabor. Todo cobra sentido. Cuando usted está leyendo las leyes de Deuteronomio, que cómo actuar con un esclavo, que qué pasa si violan a una niña, que qué pasa si violan a una mujer, que esta ley aquí, que esta ley allá, se vuelve tediosa si el Rey Eterno no está ahí. ¿Para qué sirven esas leyes? Para construir la estructura legal de la nación del Rey Eterno. Y sin nación del Rey Eterno no viene el Rey Eterno. ¿Ven cómo todo tiene un sentido, un hilo conductor que desde cualquier lugar apunta hacia Él? ¿Qué más vemos en el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento no es otra cosa
de cómo se comporta la nación del Rey Eterno antes del establecimiento del trono. De Jueces a segundo de Samuel, cómo se comporta mal. La nación del Rey Eterno es un entero fracaso que necesita un rey. Llega el rey. ¿Y cómo se comporta la nación después de que viene el rey? En este caso David. ¿Y cómo se comporta después de los hijos de David? Mal. La nación del Rey Eterno es un fracaso. Y de nuevo estamos en la misma situación. Necesitamos un Rey Eterno que purifique los corazones, que traiga nueva vida, que haga a los hombres obedecer. Necesitamos un nuevo pacto que verdaderamente perdone los pecados y que haga a los hombres amar la ley y obedecer la ley. Necesitamos al Rey Eterno. Eso es lo que clama todo el Antiguo Testamento. Pero si usted no lo ve, si usted no lo oye, si usted no lo siente, el Antiguo Testamento seguirá siendo aburrido para usted. ¿Quiere hacer que el Antiguo Testamento deje de ser aburrido para usted? ¿Quiere hacer que el Antiguo Testamento sea más poderoso en su santificación, como dice Pablo? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿De qué estaba hablando Pablo? Sino del Antiguo Testamento. ¿Quiere hacer que el Antiguo Testamento lo haga usted más santo, más noble? ¿Quiere hacer que el Antiguo Testamento lo lleve a amar más a Cristo? No se pierda la próxima clase. No se pierda la secuencia. Manténgase conectado. La iglesia que entiende el Antiguo Testamento, disfruta el Antiguo Testamento, enseña el Antiguo Testamento, es una iglesia que va adelante en santificación, va adelante en piedad, va adelante en amor por Cristo. Y eso es lo que llamamos efecto Emaús. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por el Antiguo Testamento. Gracias por la magnífica historia del Rey Eterno. Señor, ten misericordia de nosotros, hijos de la democracia, que no anhelamos un rey ni admiramos un rey, ni hemos sabido nunca qué es inclinarnos ante un rey. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a viajar en la máquina del tiempo al pasado de tu pueblo y poder entender la enorme necesidad que el ser humano tiene de un rey. Sin un rey estoy perdido. Sin un rey jamás tendré un lugar eterno, ni un reposo eterno. Ayúdame a anhelar, Señor, con todo mi corazón, estar bajo el gobierno de un rey bueno, el único rey bueno, el único rey eterno. Transforma mi mente y dame un pensamiento regio o real. Dame la capacidad de ver a este Rey Eterno como mi única esperanza, como mi deleite, como mi gozo, como mi pronto auxilio, como el valiente, el poderoso que destruye a mis enemigos. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que disfruta de la realeza de Cristo de manera especial. Estamos acostumbrados a verlo como el manso y el humilde, como el servidor del hombre, pero también necesitamos ver su alteza real, su majestad. Él es el verdadero Augusto, Él es el verdadero emperador, el monarca absoluto. No nos gusta esa palabra, absoluto. Pobres de nosotros, hijos de la democracia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Padre. Ayúdanos a ver a nuestro Rey como lo que Él es, un monarca absoluto. Ayúdanos, Señor.
Y no hay un lugar más adecuado para ello que el Antiguo Testamento. Danos pues una nueva visión del Antiguo Testamento, una visión fresca, una visión deleitosa, una visión poderosa que nos apasione, que nos llene de amor y pasión por Cristo nuestro Rey eterno. Y ese efecto Emaús, esa pasión por Cristo, unifique nuestros corazones, nos haga mejores soldados y mejores obreros para trabajar por el reino espiritual del Rey eterno y esperar de los cielos a nuestro gran Rey, el Señor Jesús. Gracias te damos, Padre Dios. Usa pues este humilde curso que ya va avanzando. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.